Bien, amada iglesia, el Señor, sean bendecidos todos. Y qué hermoso es ver a la iglesia reunida, ¿verdad? Con el único propósito de exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que siéntete cómodo, hermano, en el Señor, porque hemos venido al mejor lugar, al lugar donde hemos de ser alimentados espiritualmente, ¿verdad? A través de su palabra. Cierra tus ojos, amado hermano, vamos a orar al Señor en esta hermosa mañana. Oremos. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el grandísimo privilegio como seres humanos de estar en este lugar santo, dándote toda la gloria, Señor, que solamente tú mereces. Te rogamos que en este momento nos permitas, Dios eterno, olvidarnos de todo lo que está allá afuera. Te rogamos que podamos sentir esa comunión contigo, que podamos poner en ti, Señor, todas nuestras angustias y aflicciones. Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en el Señor y qué hermoso, hermanos, es un privilegio para mí estar en esta hermosísima iglesia. Y qué bonito es escuchar a los niños, ¿verdad? Estaba yo escuchando por ahí que es su primer aniversario de los niños, su primer añito todavía, ¿verdad? Así es. Muy bien, están iniciando en este ministerio que creemos en el Señor, que no solamente va a ser un año, sino van a ser muchos. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Así que yo quiero decirle a los papás de los niños que no dejen de enviar a sus niños al coro. Es lo mejor que podemos hacer en este tiempo, depositar a nuestros niños en las manos del Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor y el tema que en esta mañana nos ha traído para compartir con ustedes es la familia y su trabajo. Recuperar su sentido e identidad. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del verso 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra del Señor. Un niño le pregunta una mañana a su padre, yo no sé si sus hijos son, curiosos, pero un niño le pregunta a su padre una mañana y le dice: papá, ¿qué es la fe? Aquel padre no tenía una respuesta exacta para decirle al niño. Los niños son muy preguntones y ellos quieren saber mucho. Y aquel niño le dice: papá, ¿qué es la fe? Aquel padre, pensando en la pregunta que su hijo le había hecho esa mañana, decide llevar a su hijo a la escalera que llevaba al sótano de su casa. Cuando aquel padre llegó a la escalera que llevaba al sótano de aquella casa, un sótano, por cierto, bastante oscuro, le dice a su pequeño niño: hijo, quédate paradito aquí, mientras yo desciendo al sótano. El padre descendió al sótano y estando allá, debajo de la casa, en el sótano, aquel padre le dice a su hijo: hijo, aviéntate. El niño se quedó pensativo por un momento, pues lo que el padre le estaba preguntando, le estaba pidiendo perdón, era algo bastante complejo. Y el padre le insistía al niño y le decía: hijo, aviéntate. Aquel niño, después de murmurar por un momento lo que el padre le estaba pidiendo, aquel niño decide aventarse de la escalera hacia el sótano. Cuando aquel niño iba cayendo, solamente sentía el fuerte frío que envolvía su cuerpo
y la gran oscuridad que había en el sótano. Pero aquel niño había decidido aventarse al sótano. Y lo más extraordinario, amados hermanos, es que cuando aquel niño iba descendiendo por esa escalera, ¿sí?, se había aventado totalmente, se había tirado hacia lo oscuro de aquel sótano. En aquel momento aquel niño sintió que unos brazos fuertes tomaron su cuerpo. Cuando aquel niño cayó, había caído en unos brazos fuertes, que eran los brazos de papá. Aquel padre le dice: hijo, esto es tener fe. La fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando y la convicción de lo que no podemos ver. Y aquel niño le dice: ahora papá, sí lo entiendo. Muy bien, ¿por qué les doy esta ilustración? Porque a los niños les gusta preguntar mucho. Y cuando nosotros nos hemos reunido en esta mañana para darle gracias a Dios por la vida del coro, pero también para estudiar su palabra con relación a la familia, podemos encontrar que en la niñez es la etapa más bonita de la vida del ser humano. A veces decimos que la etapa más bonita del hombre es a los 15 años, a la adolescencia, pero realmente es la niñez. Porque en la niñez nosotros vamos aprendiendo. En la niñez nosotros vamos absorbiendo lo que vamos encontrando en el mundo. Los niños son como una esponja. Todo lo que ellos van aprendiendo lo van absorbiendo. Y si usted le dice a su niño que como papá usted es Superman, su niño se lo va a creer. Si usted le dice a su niño que la Navidad es blanca, su niño lo va a creer. Si usted le dice a su niño que lo verde es blanco, su niño lo va a creer. Porque los niños están en la etapa donde todo lo van aprendiendo. Y aquel niño le preguntó a su padre qué era la fe. Y la mejor forma de enseñarle a aquel niño era demostrándole qué es la fe. Así que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad como iglesia del Señor de educar a nuestros hijos. Por eso en esta mañana, hermanos, quise tomar como cita bíblica el Evangelio según San Lucas. Porque en la Biblia encontramos algo extraordinario, algo maravilloso: la familia y su trabajo. Cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando que la familia es el prototipo original creado por Dios como base de la sociedad. Y desde el principio de la creación, cuando usted lee en Génesis, se encuentra que después de que Dios creó todo lo que existe en la tierra, Dios se tomó el tiempo para crear al hombre como cabeza de la familia, como cabeza de la esposa. Y después de que Dios miró la gran necesidad que había en el hombre, Dios decide hacerle una ayuda idónea. Y es allí donde Dios toma de la parte del cuerpo del hombre y Dios crea una hermosa mujer, ¿verdad? Como la que usted tiene como esposa o como novia en el caso de los muchachos. Y todo era maravilloso. Y Dios había derramado bendiciones en la vida de Eva y de Adán, y Dios los había puesto en el huerto del Edén. Y todo era maravilloso. Mientras Adán se preocupaba por los animales, por la tierra, por ver lo que había en el huerto del Edén, Eva se preocupaba por los frutos que había en el huerto del Edén. Por eso cuando el diablo se le presenta a Eva, se le presenta cuando Eva andaba buscando frutos. Y ustedes conocen la historia. Y dice la palabra del Señor que el diablo le presenta a Eva un fruto agradable a sus ojos, deseable a sus ojos. Y es allí donde Eva comete el grandísimo error de desobedecer el mandato de Dios. Y después de esto dice la Biblia que Dios regresa al huerto del Edén y se lleva la sorpresa, por así decirlo, que Adán y Eva estaban escondidos porque no querían estar delante de la presencia de Dios. Y es allí, hermanos, donde suscita el primer conflicto en el matrimonio. Es allí donde Eva y Adán empiezan a tener su primera discusión de muchas que hoy podemos encontrar en los matrimonios. Cuando Adán le dice al Señor: Señor, es que esa mujer que tú me diste, me hizo comer del fruto prohibido.
Y Eva también, para justificar su pecado, dice: Señor, es que la serpiente me engañó. Y fue el primer conflicto que hubo en el matrimonio. Y todo esto, amados hermanos, repercute sobre el matrimonio de Adán y Eva, trayendo como consecuencia, hermanos, que también su familia, sus hijos, cayeran en pecado. En este caso, Caín y Abel. Y ustedes conocen la historia de aquel hermano que le decide quitarle la vida a su propio hermano. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos en el Señor? Porque en el Evangelio según San Lucas encontramos algo extraordinario. La palabra del Señor nos dice que allí estaba Jesús el Maestro, enseñándole a la multitud, al pueblo, la palabra del Dios mismo. Y Dios enseñaba a través de parábolas. Y Dios le enseñaba acerca del matrimonio. Y Dios les hablaba de cómo realmente debería de ser la conducta del hombre. Y mientras el Señor estaba allí enseñándole a la multitud, dice la Biblia que sucede algo extraordinario. En ese momento, dice la palabra del Señor, traían ante el Señor Jesús a los niños, dice, que los tocase. Fíjense bien el panorama tan bonito que sucede en ese momento. Allí estaba el Maestro. Y los que estaban allí reunidos para escuchar lo que Jesús estaba enseñando en esa mañana, era porque ellos querían escuchar el evangelio nuevo que Jesús estaba presentando. Y allí había ancianos, allí había adultos, allí había jóvenes, pero tal vez no había la suficiente cantidad de niños. Y muchos de los que estaban ahí habían llegado porque querían ser sanados. Y muchos de los que estaban allí habían llegado porque estaban buscando una solución para sus vidas. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento llegaron unos padres. La Biblia no nos dice exactamente cuántos eran, pero consideramos que eran varios padres, junto con sus esposas. Y llegaron en ese momento, dice, ante el Señor Jesús, trayendo a unos niños. No sabemos exactamente la edad de estos niños, pero eran niños pequeños. Estamos hablando de niños ¿qué será? Niños de brazos de 1, de tal vez de 3, de 5 años. Y llegaron a donde estaba Jesús el Maestro, trayendo a sus niños delante de él. Y aquí lo maravilloso, amados hermanos, es que cuando esto sucede, aquellos padres que habían llegado ante Jesús, habían llegado reconociendo la gran importancia de que como padre tenemos de presentar a nuestros hijos delante del Señor. Y esto me hace pensar grandemente, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día. Porque el ver a estos niños cantar al Señor es motivo de gozo, pero también es motivo de preocupación. Porque hoy es su primer aniversario donde ellos están cantando al Señor, pero yo no sé si dentro de 5 años todavía serán parte del coro infantil de la iglesia. Esperemos que sí. Pero no es tanto que dependa de ellos, sino de nosotros como padres, que muchas veces nos acercamos delante del Señor o estamos en la iglesia, estamos glorificando a Dios, pero dejamos a nuestros niños en casa. Dejamos a nuestros niños allá en nuestra casa solos, siendo marionetas de la esclavitud del pecado y dándole todo el campo abierto para que el enemigo de la humanidad se aproveche de ellos. Por eso lo que estaba sucediendo en ese momento era algo extraordinario. Aquellos padres que se presentan delante de Jesús tal vez habían vivido una experiencia desagradable en cuestiones de sus hijos. Tal vez muchos de ellos habían incluso perdido la oportunidad de hablarles del evangelio a sus hijos. Y algunos de ellos tal vez habían muerto en pecado, pero habían reconocido que como padres, los hijos que tenían en ese momento, eran necesarios presentarlos delante del Señor. Por eso esos padres habían reconocido, no como en el día de hoy, en los tiempos actuales, donde el matrimonio ha perdido la importancia de ver la gran necesidad de nuestros hijos. Hoy como padres estamos más preocupados por tener un buen trabajo, por tener una buena casa, por tener a nuestros hijos en las mejores escuelas, en las mejores universidades, porque a nuestros hijos no le hagan falta nada.
Y nos preocupamos tanto por nuestros hijos que tratamos de conseguirle todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Los mejores videojuegos que han salido en la actualidad, las mejores películas, la mejor pantalla plasma que podemos ver en el mercado, pero no nos preocupamos porque nuestros hijos lleguen a la iglesia, ni mucho menos porque nuestros hijos sean parte del coro. Estamos tan aferrados que nuestros hijos lleguen a ser buenos profesionistas, y estamos tan preocupados de que lleguen a ser los mejores médicos de la ciudad, los mejores licenciados de la ciudad, pero no estamos preocupados para que lleguen a ser los mejores evangelistas del municipio de Cárdenas, o los mejores predicadores, o los mejores misioneros, misioneras, obreros que puedan glorificar el nombre del Señor. Por eso cuando sucede esto y estaba el Señor Jesús allí, sucede algo extraordinario, porque viendo el Señor Jesús que le traían delante de él a los niños, sucede algo que había marcado la vida de los discípulos. Y dice la palabra del Señor que al ver los discípulos que le traían a los niños al Señor Jesús, los discípulos inmediatamente reaccionan a este acontecimiento. Y dice la palabra del Señor que los discípulos empezaron a reprender, dice, a los padres. Los discípulos empezaron a reprender a aquellos que traían a los niños. No habían entendido que la niñez es la iglesia de hoy. No habían entendido que los niños también necesitan de Cristo Jesús. No habían entendido que los niños desde que están en el vientre de la madre ya están aprendiendo. Que esos niños desde que están dentro de la placenta están recibiendo toda la carga de información de la madre. Y ese niño va a nacer saludable si la madre vivió una vida saludable. Pero si ese niño fue objeto de que la madre vivió un proceso de embarazo traumático, va a ser un niño que va a nacer con problemas. Desde ese momento el niño tiene necesidad de conocer a Dios. Por eso en el tiempo actual, hermanos, estamos viendo que como padres de familias, como sociedad en la que nosotros somos parte de esta sociedad, hemos descuidado a nuestros hijos. Pero la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Él no está desperdiciando el tiempo. El diablo está contraatacando la vida de los niños. Desde que los niños están pequeños, desde que están en brazos, ya el diablo está trabajando astutamente en la vida de ellos. Por eso es que hay caricaturas con mensajes subliminales. Por eso es que hay músicas infantiles con mensajes subliminales. Por eso es que los niños cuando están pequeñitos de brazos, ya los niños muerden. Ya los niños hacen berrinche en la iglesia. Ya los niños empiezan a decir sus malas palabras, sus primeras palabras, pero ya de groserías. Pero muchas veces creemos que los niños no tienen todavía necesidad de Dios. Los discípulos habían creído que esos niños que habían traído delante de Jesús solamente era una pérdida de tiempo. Solamente era quitarle el tiempo al maestro que tanto tenía que hacer. Ese maestro que tantos enfermos tenía que sanar. Pero no había tiempo para los niños. Y es desafortunadamente lamentable que el día de hoy en lo que menos estamos trabajando en las iglesias es precisamente en los niños. Por eso es que hoy es motivo de darle glorias al Señor por la vida de estos niños, pero también es un gran compromiso. No solamente para la iglesia, sino para nosotros como padres. Y vea lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 38. Vemos un panorama diferente. Y dice la palabra del Señor que había un hombre de la multitud que clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Vemos una contraparte diferente de unos padres que habían venido delante de Jesús trayéndolo para que el Señor Jesús bendijese la vida de los niños. Pero ahora vemos a un padre de familia que tal vez nunca había tenido tiempo para abrazar a su hijo. A un padre de familia que representa también a la madre que nunca ha tenido tiempo para sentarse con su niño y decirle cuán grande es el amor de Dios. Que nunca ha tenido tiempo para decirle a su hijo: hijo, te amo tanto, que yo quiero que llegues a ser un gran predicador, que yo quiero que llegues a ser un gran líder de la iglesia,
Que yo quiero que llegues a ser una persona que pueda hablarle de Cristo a sus propios compañeros, a su propia familia y al mundo entero. Este padre, dice la Biblia, llegó donde estaba Jesús. Y cuando este hombre llega delante de Jesús, dice la Biblia, llegó clamando, llegó suplicando. Y yo podría decir, hermanos, que llegó gritando, diciéndole: maestro, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que yo tengo. Realmente este padre tenía un grandísimo problema. Tal vez este padre nunca había querido comprometerse con Dios. Tal vez este padre nunca había tenido tiempo para ir a una sinagoga y escuchar a los profetas. Todo el tiempo este padre se lo había pasado trabajando. Todo el tiempo este padre se lo había pasado en sus negocios personales. Pero no había tenido tiempo para ir a escuchar las profecías de aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dice: es mi único hijo, el único que yo tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude, dice, con violencia. Por eso es importante, hermanos, valorar la vida de estos niños, pero también valorar la integridad de la familia. Hemos perdido en el tiempo actual realmente los valores de la familia. Este padre se había dedicado más a las cosas materiales. Y lo más lamentable, amados hermanos, es que este padre no le había dado tiempo a Dios, sino que había abierto las puertas de su corazón al ocultismo. Este padre había ido a lugares donde el corazón de él se había llenado de demonios, de espíritus inmundos. Por eso los espíritus habían entrado en su hogar, en su familia, y ahora habían entrado en el corazón de sus hijos. Ahora estaban en el corazón de su hijo. Por eso este muchacho, dice la Biblia, era atormentado por un espíritu, porque la puerta de entrada para que este niño fuera atormentado eran sus padres. Un padre que no había ido a la sinagoga, un padre que no leía los escritos, un padre que había ido de lugares en lugares practicando el ocultismo, que tal vez había ido a lugares consultando a los espiritistas, y que había abierto las puertas de su corazón para que en su hogar entrasen los espíritus inmundos. Ahora tenía una gran necesidad. Por eso en este momento, hermanos, que estamos hablando de la familia y su trabajo, nos damos cuenta que el compromiso no es solamente de los niños. Si estos niños de ahora en adelante no solamente tienen su primero, segundo, tercer aniversario, va a depender de los padres. De qué tanto tú busques al Señor. Porque todo lo que tú hagas en tu vida, tus hijos lo harán. Si usted lee la Biblia, tu hijo va a leer la Biblia. Si tú oras, si sus hijos te ven que tú estás orando, tus hijos van a orar. Si tú ves que tus hijos hacen lo correcto, es porque lo están viendo de ti. Pero si tú eres aquel que no quieres ir a la iglesia, ni quieres escuchar la palabra del Señor, entonces no te quejes que tus hijos no vengan a la iglesia. No te quejes cuando tus hijos sean drogadictos. No te quejes cuando tus hijos sean parte del narcotráfico, porque el compromiso también es de ustedes como padres. Por eso este padre venía clamando a Jesús, porque tenía un grandísimo problema. Señor, ya no soporto más ver a mi hijo sufriendo. Y qué bonito ha de haber sido para ustedes como padre ver a sus hijos cantar aquí adelante. Es un motivo de orgullo y es regocijo ver a nuestros hijos cantar. Pero qué lamentable es ver a nuestros hijos tirados en la calle, drogados, esclavizados por el pecado, llenos de tatuajes, llenos de tantas ideas satánicas. El diablo no está desperdiciando el tiempo, y su primer objetivo en el mundo actual es la niñez, no solamente de las iglesias, sino de todo el mundo. Por eso es que hoy más que nunca vemos mensajes subliminales en las caricaturas, en las músicas, en el internet, en los videojuegos. Pero nosotros como padres estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hablarle de Cristo a nuestros hijos. Entonces, cuando Jesús miró que traían a aquellos niños, y los discípulos, dice la Biblia, querían impedir que fuesen traídos delante de Jesús, dice la palabra del Señor, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis,
porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Yo no sé qué tanto se habrá enojado el Señor con los discípulos, pero al ver la resistencia de no compartir con la niñez la salvación, es motivo de dar coraje. Es motivo de no estar a gusto cuando vemos a la niñez perdida en el pecado y decimos, ¿dónde están sus padres? De saber la cantidad y la cifra en el estado de Tabasco de los niños que son consecuencia del aborto, de la cantidad de abortos que hay en nuestra sociedad y cómo se está aceptando el legalizar el aborto en nuestra sociedad. Es motivo de estar preocupados grandemente. Por eso cuando Jesús mira a sus discípulos, le dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidan. No seamos egoístas en el aspecto espiritual, diciéndole a nuestros niños, quédate en casa. Si quieres, no vayas a la iglesia. Hoy te toca practicar fútbol porque es domingo. Hoy nos vamos de vacaciones. Hoy nos vamos a la casa de la abuela y no vamos a la iglesia. Estamos siendo egoístas con nuestros hijos. Y por eso Jesús le dice, dejad a los niños venir a mí, porque también ellos necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Ellos son como la esponja que todo lo van absorbiendo. Y si nosotros no le hablamos de Cristo a nuestros hijos, en escuela se le va a hablar del libertinaje, en escuela se le va a hablar del satanismo, del espiritismo. Con sus amigos van a aprender las malas palabras, pero nosotros como padres no estamos haciendo nada. La familia ha perdido el sentido, ha perdido el verdadero camino hacia el camino de la salvación. Entonces, a veces creemos que los niños no necesitan ir al templo. Por eso a veces en los cultos de la tarde ya no vemos a ningún niño. Lo dejamos en casa y nos venimos a la iglesia. Y allá dejamos que el diablo tome su lugar, donde ellos pueden ver películas, donde ellos pueden ver caricaturas, donde ellos pueden entrar al internet y pueden ser objeto del espiritismo. Pero dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5 versículo 8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando vemos el cuadro del Señor Jesús allí sentado, porque podemos decir que el Señor estaba dando esa enseñanza, tal vez sentado o parado de pie, pero vemos que le da el lugar a los niños. Eso quiere decir que para Dios es importante también la vida de nuestros hijos. Y cuando nos presentemos delante del Señor, también vamos a presentar esa responsabilidad de nuestros hijos. Vamos a presentarnos delante del Señor dando cuenta de la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos la bendición de que a nuestra familia viene un nuevo integrante, no es solamente una bendición, sino es una gran responsabilidad de que ese niño pueda ser instruido conforme a la voluntad del Señor. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús miró que aquellos discípulos querían impedir que aquellos niños vinieran también a los brazos del Salvador, el Señor Jesús los reprende. El Señor Jesús le dice, déjenlo, dejen que esos niños vengan a mí. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. Y me daba gusto, hermanos, escuchar a los niños cantar hace rato, porque lo primero que se me vino a la mente cuando ellos estaban cantando es que ellos no estaban preocupados como nosotros. La mayoría de los que estamos aquí estamos pensando en el trabajo de mañana. Estamos pensando en que tenemos que pagar el recibo de luz. Estamos pensando en que viene la cuenta del pago del auto que acabas de sacar de la agencia. Estamos pensando en que no te llevas con tu hermano, con tu hermana. Estamos pensando cómo reclamarle a Julanito de tanto daño que nos ha hecho. Pero el ver a estos niños cantar, se me vino a la mente que ellos no tienen preocupación. Lo único que se preocupan es que van a comer al rato, es que van a beber al rato, o cuántas horas van a dormir, o que mañana tienen que presentar examen. Y cuando ellos cantan, estoy totalmente seguro que esa alabanza llega al reino de los cielos. Pero cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, hermanos, nos acercamos tan cargados de problemas, tan cargados de preocupaciones, que no podemos acercarnos delante de Él si no somos libres de tanta carga de pecado que hay en nuestras vidas.
Por eso el Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En los niños no hay resistencia. En los niños no hay resistencia para venir a los pies de Cristo Jesús. En los niños no hay resistencia para escuchar la palabra de Dios. Si al niño le dices sí, sí lo va a hacer. Si le dices no, no lo va a hacer. Pero sin embargo nosotros, que ya tenemos un corazón endurecido, que ya no tan fácil la palabra del Señor entra en nuestras vidas, tenemos grandes resistencias. Y cuando Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, es porque sabe el Señor que no hay resistencia en ellos. Porque de los tales es el reino de los cielos, y para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser semejantes a ellos. Tenemos que dejar toda esa carga que hay en nuestras vidas, dejarla a un lado y venir delante del Señor sensibles, libres, quitados de toda carga. Y para eso el Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. No solamente se entregó por nosotros, se entregó también por los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Que en este día tan hermoso, donde damos gracias al Señor por la vida de los niños, pero también por la familia, hermanos, es momento de tomar nuestro papel. Es momento de tomar el papel como padre, como madre, como familia, y acercarnos a Dios, buscar a Dios, entregar nuestra familia al Señor, porque de nosotros depende tener una sociedad temerosa de Dios. De nosotros depende que esta iglesia, que este municipio crezca para el evangelio de Dios, cuando nosotros acercamos a nuestra familia al camino del Señor. Ya no te preocupes más por tu trabajo. Ya no te preocupes más por tus actividades. Preocúpate por tu salvación y por la salvación de tus hijos. Por eso el Señor Jesús se tomó el lugar y le dijo: dejen venir a los niños, venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es la entrada al reino de los cielos. Y tenemos que ser semejantes a ellos para que podamos entrar en las mansiones eternas. Dice la Biblia que en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. Así que si en tu corazón todavía hay un pequeño rencor, si en tu corazón todavía hay un pequeño odio, si todavía hay algún sentimiento de enemistad, hermanos, es tiempo de quitarlo, para que podamos entrar en las mansiones eternas y un día ser parte del coro, no infantil de esta iglesia, sino del coro celestial. Un día estar en las mansiones eternas vestidos de blanco, cantando por la eternidad y dando glorias al Señor y Rey de Reyes. Gracias damos al Señor por la vida de ellos. Vamos a estar de pie. Y en esta hora quiero comprobarte lo que la Biblia dice. Cuando Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, es porque los niños no tienen resistencia. Yo quiero invitar a los niños que están aquí, que pasen aquí al frente. Todos los niños pasen. Vénganse aquí. Vean ustedes, amados hermanos, que ellos no tienen resistencia. Todos los niños pasen. Vamos a orar por ustedes. Y quiero invitar también a los jóvenes que están aquí, que pasen aquí al frente, hermano. Vamos a orar por ustedes. Por eso Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidéis, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Ellos no tienen resistencia para el evangelio del Señor, porque tienen un corazón sensible, libres de pecado, por así decirlo, sensibles al llamado del Señor. Aunque en su cuerpo hay pecado, no hay resistencia al llamado del Señor. Ahora bien, yo quiero invitar a los padres de los niños que pasen aquí al frente. Yo quiero invitar a los padres de los niños que pasen aquí al frente. Si no has tenido tiempo de abrazar a tus hijos, en esta semana es tiempo de hacerlo. A todos los padres de los niños, pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Que es momento de presentar delante de Jesús la vida de nuestros hijos. Dios les bendiga grandemente. Si tienes a tus hijos aquí, abrázalos, tómalos, abrázalos, bésalos, porque son tus hijos. Es una bendición de Dios, que en esta hora se lo vamos a entregar al Señor. Gracias damos a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos los padres. Pero también quiero invitar, hermanos, si alguien de los que están aquí no ha tenido un encuentro personal con el Señor, es momento de hacerlo. Dios te está invitando en esta hora a venir a los pies de Cristo Jesús. Abraza a tus hijos, abraza a tus hijos. Yo quiero invitar también, por ahí está mi esposa y mis hijos, pásale. Vamos a orar por mis hijos. Yo también tengo la misma lucha que ustedes tienen. Yo también tengo la misma preocupación que ustedes tienen.
Pero no vamos a permitir que el diablo destruya nuestros hogares. No vamos a permitir que el enemigo destruya nuestros hogares. Ya no más divorcios, ya no más adulterio. Ahora somos de Cristo. Ahora nuestros hijos son de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Pásenle. Vamos a orar. Cierren sus ojos, iglesia del Señor. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Y es tiempo de entregar a nuestros hijos y a nuestra familia en las manos del Señor. Cierren sus ojos que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Porque tu palabra nos ha dicho que para ti es importante nuestros hijos, pero también es importante la familia. Y si en esta hora nos depositamos en tus manos y presentamos a nuestros hijos delante de ti, Señor, serán bendecidos. Depositamos en tus manos, Señor, el futuro de ellos. Sabemos que aquí hay futuros profesionistas, médicos, abogados, licenciados, enfermeras, pero también hay ministros, predicadores, pastores, obreros, misioneros. Señor, te rogamos que estos niños sean puestas en tus manos y nuestra familia también sea puesta en tus manos, Señor. Yo quiero invitar a los niños que repitan en esta hora. Dile, Señor Jesús. Fuerte, niño. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi familia y te entrego todo mi ser para tu gloria. A los padres que están aquí, dile al Señor en esta hora, Señor, en esta hora quiero depositar mi hogar, mi familia, mis hijos y todo, Señor, para ti. Permítenos crecer para tu gloria. Y si hay algo en nosotros, Señor, que nos está estorbando, Señor, en esta hora nos declaramos libres para tu gloria en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra. Te damos gracias por este primer aniversario de estos niños y los depositamos en tus manos, Señor, para que no solamente sea un año, sino sean muchos más. Pero también depositamos la vida de sus padres, la vida de esta iglesia, la vida de sus líderes. Señor, que todo sea para glorificar tu nombre. Vamos a cantar. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta hermosa mañana: renuévame, Señor Jesús. Y cantamos. Cierra tus ojos, iglesia del Señor que está allá. Cierra tus ojos y vamos a cantar al Señor. Dile al Señor, todo fuerte los niños, dile: renuévame, Señor. Gracias te damos, Señor. Ya no quiero ser igual. Dile fuerte al Señor en esta hora: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero mi corazón. Porque todo lo que hay en nosotros, dile al Señor, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay en nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti, Señor. Necesita más de ti. Una vez más, dile al Señor en esta hora: Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Ya no quiero ser igual. Renueva mi familia, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay en nosotros, Señor, necesita de ti. Porque Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Gracias te damos, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
Jesús. Necesita más de ti. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Señor, en esta hora dejamos en tus manos benditas, Señor, esta iglesia, rogándote que tu evangelio siga entrando en sus hogares, en sus hijos, en su familia, en aquellos que de alguna forma, Señor, se han separado de este lugar. Tráelos nuevamente, Padre, para que sean una iglesia poderosa, una iglesia fortalecida, una iglesia, Señor, que te glorifique y que tenga el poder de tu Santo Espíritu. En tus manos lo depositamos en el nombre de Cristo Jesús, el único y verdadero Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia en el Señor. Dios te bendiga, papá, mamá, y cuida a tus hijos. Recuerden que es el mejor tesoro que el Señor nos ha dado, nuestros hijos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios.